Y Lili, así tengo es. una pregunta. Sí, ¿quién habló por ahí? Ah, Evangelina, Eh, adelante. sí, gracias, Lili. Mira, con respecto a lo que acaba de decir Cristian, bueno, ya que abrí el micrófono, brevemente yo les quisiera decir que en lo que acaba de decir y lo que toca el tema del día de hoy, es que el despertar de conciencia, todos lo hemos tenido como seres humanos en algún momento. Quizás desde los primeros usos de razón, que así se dice, ¿no? Más o menos en la preadolescencia, adolescencia, después de pasar ese periodo de aprendizaje desde el nacimiento hasta los 7 años, así como nos ha enseñado el sistema de mundo, pero que también conjugado con todos estos saberes del conocimiento, de que ya traemos un conocimiento o un bagaje en espíritu y que empezamos a despertar y nuestros órganos empiezan a madurar de este estuche que se llama cuerpo físico. Todos tenemos un momento, yo recuerdo que a partir de los 12 años me cuestioné, ¿quién soy? Tengo un nombre, verdaderamente soy esa persona que dicen ser, ese es mi verdadero nombre. ¿Qué hago? ¿Hacia dónde voy? Y todos tenemos una situación de cuestionamientos. A lo largo de nuestra vida, independientemente de la cronología de edad que tengamos, hemos tenido eventos que nos han sacudido, que coinciden mucho con esa famosa profecía maya del 2012. Para algunos desde previo al evento del eclipse que vimos y demás, pues empezamos a sentir, no son sugestiones, esa energía vibracional de la que se está hablando y que hemos empezado a cuestionarnos. Y cuando nos cuestionamos empezamos a buscar, porque escuchamos muchas voces. Lo acaba de decir William, estamos en un tiempo en donde hay tanta información. Antes decías tú, Lili, pues no, nada más estaba la caja idiota, ¿no? Que era la televisión y todo lo que nos decían lo creíamos si es que no nos cuestionábamos, independientemente de la edad. Entonces, hoy más que nunca estamos en ese camino de lo que yo siempre he dicho, somos y por eso confluimos y coincidimos aquí. Somos un grupo de buscadores incansables de la verdad eterna, pero en el momento en que estamos, sí tenemos también mucho riesgo de que como hay tanta información y que confluyen grupos y no todos tienen un propósito positivo de poder apoyarse, ayudarnos a ese verdadero despertar de conciencia, que diría yo serían pasos a seguir, son niveles, porque efectivamente muchos creen que por haber descubierto que el principal motor que ha impulsado este sistema de mundo es el sistema de las religiones, aparte de los cuatro poderes restantes, porque son cinco, no solamente cuatro de la estatua que se nos ha dicho de Nabucodonosor, sino que realmente pues el quinto poder, que es el más fuerte, el de los medios masivos de comunicación, que luego se convierten con estas tecnologías de las 4 y ahora 5G, y que dicen que habrá de 6, 7 y 8, y que realmente es para mantenernos dormidos, para que no despertemos, porque saben que con toda esa energía que nos está llegando desde el sol central de la galaxia, que a su vez alimenta a nuestro sol de este sistema solar, y que de verdad, sí, sentimos esos impulsos y situaciones en donde no habíamos aterrizado. Hoy nos surge la duda, investigamos o en algún momento nos sacude y decíamos de verdad que estaba equivocada, creemos que ya despertamos cuando en realidad pues no, es todo un conjunto, es un proceso de que confluye y compacta un conjunto de factores, desde darnos cuenta que tenemos tres cuerpos, que es la mente, el cuerpo físico y el espíritu, en donde muchos también eh,
toman al alma, y esa mente que es la primera, la que debiéramos de tener, ese cuerpo mental que debiéramos de limpiar y de reestructurar, porque de ahí depende todo, pues simplemente un mal pensamiento me genera una energía negativa, y esa energía va a enfermar el cuerpo. Entonces decíamos, el cuerpo es el último que tiene una manifestación de todo lo que se ha ido dando. Entonces, despertar es hacerme consciente de quién soy, qué estoy haciendo aquí, y además simplemente empezar a aplicar esos pasos de empezar de alguna manera, si lo decimos, a hacer un saneamiento integral para darme cuenta que eso es apenas un factor, lo de las religiones, que me está impulsando a despertar esa conciencia, pero que si yo sigo, ahí está marcado, independientemente que a muchos todavía les tocó transitar por ese camino de las religiones, algunos otros ya no, pero que yo diría un factor común, la enseñanza o las enseñanzas de Jesús el Cristo manifestadas en ese documento que se cree que fue por inspiración divina, que es la Biblia, traducido a cientos o miles, no sé, de idiomas. eh, Realmente también nos damos cuenta que está bastante manipulada, y que ese compendio de saberes a través de filosofías que se tienen en diferentes partes, y que apenas cuando, pues algunos desde hace mucho tiempo, quizás fueron alumnos del que se dice que tomó el saber de los hombres de las estrellas que le dieron a Enrique Castillo Rincón, pero que fue el único que interpretó y tradujo. Ya también nos hemos dado cuenta que absolutamente nada hoy en día, estando en un piso, pongámonos, de ese despertar de conciencia que es el tema de hoy, no podemos tomar al 100% que algún o algunos documentos nos van a dar la verdad absoluta. Nos dan indicios, nos dan destellos, y debemos de aplicárnoslos y de estar conscientes de que a veces nada más es un pequeño atisbo, un resplandor que nos va a ayudar a que si nos disciplinamos y somos constantes en el día a día, entonces me voy a dar cuenta de todo el proceso que tengo que realizar. Y si en el camino encuentro a seres como todos los presentes que también tienen la misma inquietud, creo que vamos a sumar y vamos a realmente a compactar una fuerza más energética, valga la redundancia, con ese sol o esa energía que estamos recibiendo, y que hay que canalizar y aprovecharla. ¿Por qué? Porque no es nada más la cuestión mental, es todo el proceso que tenemos que dar. Primero, como centro, no es egoísta, a mí. Si yo no me amo, si yo no me cuido, entonces, de alguna manera, aunque yo, entre comillas, lo esté haciendo por los que están a mi alrededor, diría es un indicio, pero quien primero debe de estar bien, pues soy yo, para que pueda hacer un verdadero trabajo. Y es empezar a limpiar, a reformar ese pensamiento de donde se deriva todo, para aplicar esa salud, hablabas tú, Lili, a ese cuerpo en alimentos orgánicos, ese retomar al origen de lo que nos dicen, y está muy bien especificado en el Evangelio de la Paz, en donde se dice que no se comían animales, que había hortalizas, frutas y legumbres, el mismo pan del germinado del trigo se secaba al sol, y nada de lo que pasara por el fuego pues era consumido, porque mataba a esos minerales y vitaminas, en fin, tantas situaciones que hay que retomar, y que es todo un conjunto de un gran proceso que tenemos que ir nosotros avanzando para ese despertar. Y mucho ojo, perdón que lo diga, pero las experiencias que uno vive a veces se las quiere transmitir a los demás. También hoy es el tiempo
de muchos peligros que por tanta información que confluye, tomando este famoso eslogan del famoso despertar de conciencia, se aprovechan, empiezan, hay nuevos, te comentaba a ti Lili, nuevos modus operandis que se dan de lobos disfrazados de ovejas, que aprovechando estos temas con enfoque espiritual, empiezan muy poquito, pero poco a poco van tejiendo sus redes en donde realmente pues explotan esas ganas de querer conocer más, pero en realidad no hay grandes guías allá afuera. La principal guía es interior, por eso es que se confluye, que la espiritualidad y lo que buscamos afuera está dentro de nosotros, porque afuera se van a aprovechar y van a tejer redes de manipulación, de control y de robos, porque en eso confluyen y se siguen tejiendo robos. Yo les pudiera decir que para mí la primera generación de este señor, que según con esos saberes que trajeron los hombres de las estrellas, que confluye en el conocimiento que en este grupo se estudia a través de, pues, de estos canales de descubriendo y de ese conocimiento estelar, pues ahí está una primera generación, pero hoy hay varias generaciones que están precisamente replicando, algunos entre comillas de manera independiente, pero no todos, como este grupo, de una forma desinteresada y solamente por compartir, por ayudarnos desinteresadamente, sino que ellos siguen replicando lo que bien aprendieron en la base, como dicen que el alumno tiende incluso a superar al maestro, ¿no? Y siguen eh, aprovechándose de la buena fe, diría yo, de esas ganas de seguir adelante, porque mucha gente yo he escuchado, dice, es que ya despertamos, ¿cómo me resonó lo que dijeron ahorita? Es que si creemos que por haber descubierto que Jehová o Yahvé es el falso Dios, el Dios impostor, que usurpó precisamente ese nombre y que se hizo pasar por Dios y no lo es, y a través de eso es el gran control por el cual nos han manipulado como humanidad, ya es despertar de conciencia, pues no, es apenas el inicio o el pequeño atisbo que me abre, ¿no? Una gran puerta de posibilidades y que hay que trabajar. Entonces, ahí es donde tenemos que estar muy listos porque realmente sí va a haber muchas redes de gente que aparenta buena intención, pero que no lo es en realidad y que hay que estar muy listos. Les decía yo el caso de personas de aquí precisamente que acaban de ser dañadas con este huracán en las Carolinas del Norte y Carolinas del Sur, en donde realmente no les piden cualquier cosa, disque préstamos para hacer la misión de miles de dólares, creo que empezaron con $2,000 o $3,000, siempre les habían ayudado para sus desatares, vienen de la escuela de ese famoso lugar del nido entre Ecuador y Colombia, y están separados o expulsados y lo que fueran, pero se siguen aprovechando. Y cuando yo recuerdo los documentales que compartiste también, Lili, cuando tú hiciste la denuncia de cómo opera este grupo, en donde realmente se decían que eran préstamos y tiene tantas demandas este señor y que en realidad, pues sí, cuando esta persona muy reciente, apenas hace unos meses, un par de meses, le dice que fue un préstamo, entonces se indignan y les dicen que cómo les van a cobrar a un hombre de conocimiento. Es decir, una serie de situaciones que no alcanzamos a comprender, pero que nos seguirán pasando mientras sigamos creyendo que afuera y en otras personas está la verdad, cuando la verdad está en nosotros. Nada más hay que tener mucha paciencia, tenemos que tenernos también mucha consideración, pero a la vez disciplina y constancia en este saber de lo que vamos compartiendo e ir aplicando en el día a día. Y aquí Así llego a es. este punto de lo que hablaba Cristian y que es una pregunta si nos lo pudiera ampliar. Se ha dicho
que efectivamente en ese calendario gregoriano hay un desfase y de incluso contrastándola con la profecía maya, no coincidía. Y se dice que desde el 2015 en adelante sumaríamos todo lo que viene en la profecía de Daniel, del tiempo, del no tiempo. Mucho se ha estado promoviendo precisamente en ese conocimiento estelar, que en este año, precisamente en este mes, incluso citan día 14 de octubre, se termina ese tránsito del famoso Salón de los Espejos y que llega el fin del tiempo y empieza el no tiempo, es decir, confluyen en una misma línea y que a partir de esta, con base a las profecías, que llega el tiempo del anticristo y que va a empezar todo coincidente con un nuevo orden mundial y que se decía de la Agenda 2030, que por ahí ya empiezan a confluir, que es lo que les decía, que fluye mucha información y a veces hay que estar alertas porque nos podemos confundir y no nos podemos dejar llevar como se dice, como reguilete al viento, ¿no? Porque si no, pues no, ahí nos perdemos, que es lo que decía, el gran peligro del despertar de la conciencia es hoy. Y entonces se dice que viene, ahorita estamos ya entrando en ese tiempo del no tiempo que confluye. Y aquí el riesgo sería quienes no vibremos en esa energía más alta que nos está proyectando ese cinturón de fotones a través del Sol central de la galaxia y que a través de nuestro Sol también ORS nos llega a nosotros y no estemos vibrando. Pero aquí vienen las obras, pensando, sintiendo y actuando en esa congruencia, entonces seremos sacados, como se dijo aquí, quiénes serán salvados y quiénes no. Y no vibremos en esa frecuencia, pues simplemente nos salimos, nos arrastra, nos vuelven, como se dice, a jalar, ¿no? Ese sistema de mundo, porque tiene una serie de reglas y de situaciones. No se podrá comprar ni se podrá vender, porque mucho se ha hablado y suena bonito, qué bueno que se ha hecho, ¿no? Los famosos prerremanentes o remanentes que se han ido a los lugares de naturaleza, que empiezan a sembrar, que se vuelve al origen, que ya no se usa ningún elemento químico, puros abonos orgánicos. En fin, el rescate es bonito, pero llegará un momento. Hay casos, he estado por ahí leyendo, de Chile precisamente, en donde muchos lo han intentado, pero sabemos a lo que vuelvo, a lo mismo del tema de hoy, los peligros o los acechos que también hay que estar, no vivir con miedo, pero sí estar alertas en relación a que no nos van a dejar, ni este mundo es tan bonito como a veces lo creemos, lo quisiéramos creer, ¿no? Que algunos grupos que se han unido los han sacado, les han destruido todo lo que han hecho y los han, incluso si son extranjeros, los han expulsado. Viviremos una serie de situaciones que yo creo que confluye en esta situación de las frecuencias, pero si Cristian nos pudiera ahondar un poquito a qué se debe esto del tiempo, del no tiempo y de las situaciones que se manifestarán en lo real como humanidad, en estas situaciones del famoso tiempo del anticristo y quienes no estén en esa frecuencia. Y de verdad la gran pregunta, que todos no nos quedemos como se ha dicho aquí, no nos quedemos con lo que nos dicen, tomemos lo que nos resuenan y lo que no, no, pero además no nos quedemos quietos sin hacer nada, sigamos investigando, porque gran parte de ese despertar es seguir en esa investigación interna y con lo que tenemos afuera, que ya fue develado, y compartirlo, porque entre todos nosotros ahí está cifrado, ¿no? Llegará el tiempo que se formarán círculos, válgase el nombre que se le puso al grupo, círculos de reales, de una interpretación real, en donde vamos
perdón, a jalar velos y entre todos vamos a llegar a un punto que antes no veíamos y esos son simplemente protecciones que para nuestro espíritu, que es el que ahorita tiene el mayor trabajo, ese segundo nacimiento que ahora es en espíritu, pues ahí tendremos realmente un avance mayor. No sé si me expliqué, pero ojalá si Cristian nos pudiera ahondar en porque él habló de que no nos quiere espantar, pero en este año, y recordé que se dice que precisamente en este mes de octubre se termina el tiempo del no tiempo y vienen situaciones muy difíciles que aunque nosotros no nos debemos de alarmar, más bien hay que prepararnos, prevenir en lugar de lamentar. Sí sería conveniente, ya que se tocó el tema, qué es lo que podemos esperar en lo real y cómo podemos protegernos. Hasta aquí sería mi intervención. Gracias, Lili. Gracias, Vangelín, por compartir su sentir. No sé si puedas dar respuesta, Cristian. Sí, bueno, el tiempo del no tiempo, como ya lo marqué, comenzó en el 2012, porque ahí culminó lo viejo y todavía no es el periodo de lo nuevo. Ahí se cuentan los 20 años. Hay una psicografía de Parravicini para la hora 10 y hora 11, hablando del tema de la verdad, porque escucho mucho yo el tema ese, nadie tiene la verdad, nadie tiene la verdad, nadie tiene la verdad. Pero hay quienes, por investigación, sentimiento y demás, están más cerca de los acontecimientos por suceder, o sea que están más cerca de la verdad inmutable. ¿No es así? Entonces Parravicini dice, la verdad de verdades será dicha en templos, plazas, calles, paseos, mas el hombre no escuchará porque será ya en la muerte sin muerte, más muerto. ¿Qué está queriendo decir Parravicini acá? Que si bien hay mucha gente que se está acercando a esa verdad y está tratando de advertir, no logra nada, porque no es escuchada y porque la gente que escucha camina en su día a día dentro de su sistema y sigue caminando dentro de ese sistema. Y va a seguir caminando dentro de ese sistema. ¿Por qué? Porque el tema de lo que podemos esperar o lo que va a pasar, como bien comentaba Vangelín, es de acuerdo a un mecanismo que se aplica en cada uno individualmente y no a nivel colectivo, que es el mecanismo ley de causa y efecto. Entonces, vuelvo y reitero una vez más, cada uno, como se mueva en el día a día, va a recibir una devolución de lo que le corresponde a esa causa y efecto individual. Entonces, también escuché mucho de algunos se quedan, digamos, en la denuncia de estos grupos, que la pobre gente que es atacada y que es de alguna forma estafada y demás. Ustedes se pusieron a pensar que el mecanismo ley de causa y efecto de esa persona que fue estafada recibió esa estafa porque se merecía por causa y efecto, porque es fácil culpar. Yo no estoy diciendo que esos grupos, esas sectas sean buenas o estén haciendo bien las cosas. Nada que ver. O sea, no es lo que quiero decir. Pero la persona que es afectada, por algo es afectada. La persona que tiene un accidente en la calle, por algo le sucede un accidente. Entonces, eso es lo que hay que comprender. La causa y efecto, nosotros desde afuera podemos decir, ay no, era bueno, hace todo bien, no tenía por qué morir, no tenía por qué sufrir un accidente, no tenía por qué sufrir una estafa. Eso lo podemos decir nosotros desde afuera, desde un punto de vista externo. Solamente la persona que vive su día a día sabe cómo se está comportando y cómo lo está viviendo. Y yo les puedo garantizar con conocimiento de causa que cuando uno modifica su día a día en lo que son actos, pensamientos y emociones,
se modifica lo que uno recibe, se modifica ese efecto. Entonces, lo comprobé en mi propia carne, no necesito que nadie me diga si eso no es verdad, o si lo creen o no lo creen. Me importa muy poco si ustedes pueden creerlo o no creerlo. Es cuestión de llevarlo a la práctica, porque todo lo que se aprende, todo el conocimiento esgrimido por otros compendios informativos, hay que llevarlo a la práctica para comprobarlo en uno mismo. Y ahí darse cuenta si es verdad o es mentira. Es la única forma, el único mecanismo que tenemos de darnos cuenta si una cosa es verídica o no lo es llevándolo, poniéndolo en práctica en carne propia. Y cuando uno logra ponerlo en práctica en carne propia y ve los resultados, ya no hay dudas. Entonces, cuando no hay dudas, no importa externamente quién le venga a decir que sí o que no, que es verdad o es mentira, o que puede ser o que no puede ser, o que tenga duda. La duda y la creencia es de esa persona, pero no de la persona que ya vivió ese proceso y ya lo tomó como propio, porque ya lo experimentó en carne propia. Entonces, yo creo que no hay que ocuparse de todos esos grupos, porque el que esté metido en esos grupos y no salga de ahí, y el que sea estafado, algunos más y otros menos en esa estafa, es porque realmente su causa y efecto le está marcando que no está viviendo de acuerdo a las leyes naturales o creacionales. Entonces el espíritu mismo, individual de esa persona, lo está tratando de corregir para mostrarle que por ahí no es. Y el espíritu corrige cacheteando. Y la cachetada cada vez es más fuerte, hasta poder llegar a la desencarnación con esa cachetada. Si uno no corrige, no dice, bueno, acá me están avisando algo, me está diciendo algo mi espíritu, y yo sigo por el mismo lado, entonces recibo más piedras en el camino. Y esas piedras me las estoy autoponiendo o autoimponiendo yo mismo, y no me doy cuenta. Y lo fácil es culpar a ese grupo o a ese tal maestro. Si yo estoy haciendo las cosas bien, primero ni voy a pasar por ese grupo. Si paso, voy a salir rápidamente, me voy a dar cuenta. Eso va a generar mi causa y efecto. Eso genera mi causa y efecto. Entonces, culpables, no hay culpables. Cada uno hace de acuerdo a su albedrío lo que quiere hacer. Y cada uno está metido cerca de otro, sea bueno, sea malo, o sea beneficioso, o sea lo contrario, por causa y efecto. Eso es lo que hay que comprender. La ley de causa y efecto se ejecuta a diario, todos los días. Culpa de que nosotros, que es nuestra propia culpa de que nosotros estemos en donde estamos hoy en día, pagando o expiando lo que hicimos en una humanidad mucho más evolucionada que la que estamos hoy, es nuestra. Por lo que nosotros hicimos, cómo nosotros nos manejamos, estamos acá. Y el mismo camino de descenso es el mismo camino de ascenso. Entonces lo que estamos tratando de hacer es comprender, limpiarnos, llevarlo a la práctica y poder evolucionar, sin culpar a nadie. Eso es lo que hay que aprender a hacer. No hay que detenerse más a perder el tiempo en ver qué está haciendo la otra persona o cómo está viviendo. Dentro de los grupos, de todos los grupos, hay gente que hace lo correcto y gente que está confundida y por esa ignorancia sigue haciendo o caminando incorrectamente. Y eso se lo puede ver, como dijo William, que en cada grupo que se forma, por eso los hombres de las estrellas vienen, entregan su mensaje y se van. No se quedaron a caminar junto con un grupo para guiar. Van a guiar y van a ayudar cuando ya ese grupo sea de todas personas que estén con una misma frecuencia, pensando de la misma manera en un mismo lineamiento. Hoy todavía no es el caso. Por eso los cielos permanecen sellados
y por eso esos hombres de las estrellas no están a nuestro lado en este momento, que no me cabe duda que lo van a estar, pero no es el momento. Este es el momento en el cual nosotros tenemos que decidir, y cómo nos movemos día a día va a ser parte de esa decisión, de qué lado nos paramos. Si nos paramos del lado de la cizaña o del lado del trigo. Y eso no lo va a venir a decir nadie. Y si nosotros seguimos culpando, juzgando y hablando mal de los demás, no importa que sean malos, que sean buenos, lo que nosotros consideremos, estamos generando pensamientos que no son aptos para nuestra propia causa y efecto. Porque a ese otro grupo, a esa otra persona, no le hacemos nada con nuestro pensamiento. No le hacemos ningún mal. El mal no lo hacemos nosotros mismos. Y hasta que no entendamos eso, vamos a seguir en el error. Y el error está en la mente, sobre todo. Por eso hay que tratar de escuchar más que nada a la intuición o al corazón, porque es la que nos marca la verdad absoluta. Ahí la tenemos, la verdad absoluta, adentro. Cada uno la tiene. No es que no la tenemos. Al contrario, sí la tenemos, pero no la escuchamos. Escuchamos la mente, más no el corazón. Entonces, en la medida que sigamos escuchando la mente, como ahí está implantado el germen del error, vamos a seguir errando. Cuando aprendamos a conectarnos más con el corazón, esa mente, cuando nos genera un pensamiento, nosotros debemos preguntar a esa otra mente, que es el corazón, que nos va a responder con la verdad. Adelante, Lili. Gracias, Cristian, por darle respuesta a Dangelín. Y pues sí, ¿no? Hay que entender que nuestro proceso es individual, ¿verdad? Cada quien va a su paso, cada quien le va a llegar su momento de ir despertando. No todos tenemos el mismo avance, y bueno, como decía también William y Evangeline, en ese proceso nos tenemos que ir despojando de esas creencias, de esos paradigmas, de apegos, como decías, William, y siento que uno de los apegos más fuertes es, como tú comentabas, precisamente el de la familia. Quizá en base al conocimiento es fácil, bueno, también quien quiera, ¿verdad? El que tenga la voluntad de poder ir erradicando esas creencias y paradigmas, porque por medio de la investigación es fácil, pues darse cuenta, ¿verdad? De algo que por allá, no sé, alguien escuchamos en algún video, o alguien en alguna reunión hizo un comentario que nos dejó la cosquillita, la duda, esa inquietud para nosotros poderla corroborar. Pero en cuestión de los apegos está bien canijo ese el de los apegos familiares, ¿verdad? Y me gustaría, William, ¿tú qué piensas? En un sentido espiritual, para mí la libertad tiene mucho que ver con la conciencia, y en este despertar de conciencia que como humanidad empezamos a vivir, pues debemos recordar aquella frase de Jesús el Cristo. Por eso coloqué esta imagen que tiene que ver con el despertar, la frase de conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué nos puedes comentar? Y adelantito también nos puedes comentar también, Julio. Adelante, William. Bueno, con respecto a la frase de conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Bueno, mira, hace poco yo hice un video hablando sobre, creo que fue hablando sobre el nombre de Jesús, el verdadero nombre de Jesús. Menciono algo sobre la verdad. Todos, en mi opinión, nacemos con una pequeña porción de la verdad. Todos los seres humanos nacemos con una pequeña porción de la verdad. Ahora, en el camino, cuando empezamos a recorrer este camino de la búsqueda, nosotros vamos a reconocer, de alguna manera vamos a reconocer la verdad.
¿Por qué? Porque ya dentro de nosotros hay una pequeña porción. ¿Y cómo funciona esto? En ese mismo video yo ponía un ejemplo como lo es el de un antivirus. Cuando tú colocas un antivirus dentro de tu computadora, ese antivirus lo que hace es que ya tiene una base de datos donde tiene todos los virus que están dentro de la red, ¿verdad? Esa es la verdad. Vamos a ver si entienden el símil. Entonces, cada vez que tú colocas una memoria USB o metes un disco dentro de tu computadora o entras en alguna página que parece sospechosa, el antivirus se activa, empieza a escanear para ver si dentro de lo que él está escaneando encuentra un virus o algo que esté ya dentro de la base de datos. Cuando lo reconoce, lo que hace es que lo captura y lo elimina, ¿verdad? Bueno, en este caso, en mi opinión, creo que así funciona. La verdad, todos traemos esa pequeña porción de la verdad. Cuando entramos dentro de la búsqueda, en algún momento que escuchemos algo nos va a resonar y nosotros, dentro de nosotros, vamos a empezar a escanear para ver de lo que ya tenemos dentro de esa verdad, que ya tenemos de esa pequeña porción, vamos a empezar a escanear y vamos a reconocer si lo que estamos escuchando es o no es una verdad. No sé si me doy a entender, pero en mi opinión creo que es así como funciona. Es ahí donde llegamos a la certeza de que lo que estamos escuchando es real. Y cuando lo llevamos a la práctica y vemos que funciona, entonces es ahí donde ya es la complementación del hecho de que lo que habíamos escuchado y que estamos llevando a la práctica era una verdad. Cuando yo hablaba sobre los apegos familiares, lo hacía en referencia de que nosotros nacimos como seres individuales. Nosotros somos espíritus individuales. ¿Qué es lo que sucede? Que por ponerte un ejemplo, nosotros cuando tenemos hijos, llega un momento o creemos de que estos hijos son de nosotros y nos apegamos tanto a ellos de que tenemos una vigilancia constante con ellos, estamos siempre pendientes de ellos, a veces no los dejamos ni siquiera vivir la vida que ellos necesitan vivir. Y hay un consejo que dice de que nadie llega viejo si el que no escucha consejo no llega viejo, algo de eso. Y eso mismo se lo queremos aplicar a nuestros hijos. Y no nos damos cuenta de que nuestros hijos tienen que vivir su propia vida. Eso es un apego. Queremos de que no tropiecen, pero si no tropiezan, no aprenden. Entonces, cuando nosotros empezamos a dejar eso, yo te voy a poner mi ejemplo. Yo tengo 7 hijos y hubo un momento en que tengo 4 hijos en Honduras y 3 hijos aquí en Estados Unidos. Pero cuando yo vine para acá, yo dejé a mis 3 hijos mayores, mis 4 hijos mayores allá. Había una que tenía 2 años y los otros 2 ya estaban más grandecitos. Tenía uno a 17, el otro 15 y la otra 14. Y yo vivía una preocupación inmensa con ellos. Luego logro traer a 2 para acá. Pero cada vez que mi hijo iba para Honduras a visitar a su hijo, o sea, a mi nieto, yo vivía con una preocupación tremenda, llamándolo a cada rato. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Preocupado. No lo dejaba vivir su vida. Ya llegó un momento en que él ni siquiera me quería contestar el teléfono porque no lo estaba dejando vivir. Eso era un apego. Y eso fue en eso fue en lo que empecé a trabajar. Empezar a soltar eso, porque al final ellos son espíritus independientes. Nosotros lo único que hicimos, yo y su mamá, fue darle un cuerpo a ese espíritu. Y eso es difícil de entender, es difícil de soltarlo, ¿verdad? Entonces es a ese tipo de apegos a los que yo me estaba refiriendo. ¿Por qué? Porque no nos deja avanzar, porque tenemos la mente en otro lugar y no la estamos enfocando en el trabajar en nosotros mismos, por estar preocupados, ya sea por nuestros hijos, por nuestros padres, por la gente que está alrededor de nosotros. Ponemos tanta cabeza a ellos o a los que están alrededor de nosotros que nos olvidamos en algún momento de nosotros mismos. ¿Me vas entendiendo? Y entonces nosotros nos detenemos en nuestro avance espiritual por estar pensando en el avance espiritual de otros. Queremos de que nuestros hijos sigan nuestros mismos pasos en la búsqueda en todo. No se les habla y ellos
Y no es más, y no es tanto ni siquiera el hablar, es el ejemplo que ya uno empieza a darle. Porque recuerdo que cuando yo era evangélico, yo les metía de todo en la cabeza, les metía hasta el miedo del infierno. Y ellos lo que hicieron fue alejarse más. Sin embargo, cuando yo dejé de influenciarlos con mis creencias, los dejé libres, ahora ellos tienen un pensamiento diferente. En el caso de mi hijo, el mayor, a él le encanta las cosas, todo este tema. Pero al anterior, cuando yo le hablaba de que si no iba a la iglesia todos los días, como yo iba a la iglesia, el diablo se lo llevaba. Así. Entonces lo que hicieron fue alejarse. Bueno, es a eso a lo que yo me refiero. Dejarlos libres y empezar nosotros a vivir. Ellos tienen su caminar. Ellos van a tener su momento. Ahora tengo que enfocarme yo en mi espiritualidad, en mi caminar y en mi despertar. Es en lo que es a eso a lo que yo me refería cuando mencionaba sobre lo de los apegos. ¿Me entiendes? No sé si me habías hecho otra pregunta que no haya contestado. No, esa era nada más precisamente como esa libertad que nos debe de dar, ¿no? Cuando te acercas a un conocimiento. Y debo decir que al igual que tú, William, yo creo que muchos papás que hemos comenzado a despertar, pues quisiéramos que todo el mundo sepa esa parte de la verdad, ¿no? Como decía Cristian, nadie tiene la verdad absoluta, pero al pasito y de a poquito en poquito yo siento que sí nos vamos acercando un poquito a ese camino de la verdad, que sí por medio de esa investigación, pues de alguna manera sí nos vamos acercando porque lo sentimos, porque resuena en nuestro corazón, porque ese algo, esa precisamente conciencia es la que te está dictando que sí, que por allí, ahí está el camino y es con respecto a esta frase y ese aspecto de los apegos es bien difícil, ¿no? Porque así como tú decías que cuando tú estuviste en la iglesia, pues a mí me ha pasado, yo tengo ya mucho tiempo que me salí de la iglesia, pero sin embargo ahora en este camino del despertar, yo quisiera que medio mundo supiera todo lo que yo voy conociendo, o bueno, ya no ahorita en este momento preciso, ¿verdad? Pero cuando yo inicié, yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado que queríamos salir y decir y divulgar la verdad por todos lados, y pienso que en donde más nos equivocamos es imponiendo nuestras ideas precisamente con la familia, el decirles, tienes que hacer esto, mira, date cuenta que Jehová no es Dios, te tienes que dar que esa dichosa enfermedad no es así, no te metas cosas en tu cuerpo para supuestamente que te protejan de esa enfermedad, y llegamos a ese punto de atosigar hasta las personas, como tú decías, William, yo creo que ya ni quieren contestar el teléfono y no querían ya saber nada. Y pues desgraciadamente esto también hace parte de ese despertar en nosotros, porque les apuesto que no lo hicimos con una mala intención de compartir, pero nos fuimos por un camino equivocado, porque así no es, ¿verdad? Vas comprendiendo, vas madurando lo que vas aprendiendo y te das cuenta de que pues cada quien es libre de tomar sus decisiones y en la familia los hijos al ser un espíritu que es su ser, ¿verdad? Peculiar, ellos tienen que tomar sus decisiones y es donde siento que cala más cuando esas decisiones no van de acuerdo, digamos, a nuestra manera de pensar, a nuestra manera sentir, porque ahora abrir un poquito los ojos, pues vemos, ¿verdad?, que no se están conduciendo bien, que no van por el buen camino, digamos. Entonces, pues, ¿qué quisiéramos?
ponerlos rectos en el camino, pero es respetar las decisiones que deben de tomar por mucho que nos duelan, como tú decías, William, pues dejarlos que se equivoquen, ¿verdad? Porque nosotros pues también lo hicimos cuando fuimos más jóvenes, pero siento que ahora el camino del despertar, el ver que salimos de una manipulación, como fue en el caso la religiosa, pues como que se impregna, yo lo he visto, yo lo palpé en mi propia persona, como que se impregna más pues de querer meterle al mundo, eh, para que se den cuenta que lo que no es, lo que están, está mal, ¿verdad? Hacerles, casi queremos abrirles los ojos, pero no es así, es respetando su albedrío, ¿verdad? Su proceso y en el tiempo en que les toque. ¿Quieres hacer algún comentario, Julio? Y acerca de lo que están hablando, por ahí hay un dicho, ¿no?, de Jesús que no sé exactamente cómo menciona, pero se refiere que aquellos que se olviden de quiénes son sus hijos, y no sé qué es lo que sigue, pero a eso se refiere, que es como olvidarse, ¿no?, de los hijos. Y es una vez yo, cuando andaba en la religión, le pregunté a un pastor, y él me dijo, no, es que eso es como sí, o sea, el que no preocuparse tanto por los hijos. Dijo, es nomás lo que significa, no que los abandonen ni nada. Y yo pues todo el tiempo me quedé con eso. Y que ahora ya es algo que puedo comprender mejor. Que yo pienso que ahí es donde Jesús nos está dando ese consejo en esas palabras sabias, y así como todo el tiempo, todo lo que mencionó, tenía un gran nivel de sabiduría, que nos decía que no nos preocupáramos tanto por nuestros hijos, porque en realidad ellos no son nuestra responsabilidad, sino que más bien reconocer que ellos están aquí en el mismo proceso que estamos llevando nosotros. Y cuando te pones a pensar de esa forma y lo aplicas, te cambia, o sea, totalmente hasta la relación con los hijos. Porque cuántos de ustedes que tengan hijos adolescentes, en esa etapa es cuando ellos más se alejan de los padres, porque ellos ya quieren vivir su propia vida, Uh-huh. y todo el tiempo ahí está el papá y la mamá tratándoles de decir que no, que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, que esto no puede hacer esto, no puede hacer aquello. Y esa es la razón de que uno mismo aleja a los hijos. Yo en mi caso, pues mis hijos tienen la confianza de platicarme cualquier problema, son libres de acuerdo a su albedrío de hacer lo que quieran, y todo el tiempo también haciéndoles saber que toda acción tiene una consecuencia, pero de ahí en más no puede hacer uno, porque no los puedes tener dentro de una burbuja, que fue precisamente lo que sucedió en la historia de Buda. No sé aquellos que ya hayan leído esa historia, que se le quiso poner a Buda dentro de una especie de burbuja donde que no conociera la verdad del mundo, pero a este personaje se le despertó la curiosidad y quiso salir a conocer el mundo. Ya cuando conoció el mundo, pues se dio cuenta de que era algo totalmente diferente, ¿no? Y yo pienso que por ahí va la idea. Otra cosa también de la verdad. Recordemos también cuando Jesús estuvo frente a Poncio Pilato, que le preguntó que cuál era la verdad, y dijo, pues está enfrente de ti. Entonces, como se puede interpretar como que le dio o le contestó o sea, no que la verdad era Jesús, pero más bien que la verdad era ese Cristo. Y entonces, pues ya todos aquellos que logren despertar a ese Cristo se van a dar cuenta de la verdad. Por eso es que la verdad os hará libres. No sé qué piensen ahí de esas palabras.
Sí, gracias, Julio. No sé, ¿quieras comentar algo, Cristian? Sí, bueno, que como bien dijo William, que la verdad está ahí, en la parte álmica o en el pensamiento posterior iluminado. Ahí está la verdad de la creación. Nosotros lo que obtenemos, por eso decía yo, al conectarnos con ese corazón, que ahí reside esa alma y esas enseñanzas, es el poder de discernimiento. Y a través del discernimiento, como decía William, podemos saber si algo de lo que escuchamos, una vez que uno indagó en muchos temas, puede determinar a través de ese discernimiento si está, si es verdad o es falso. Entonces desechamos lo que es falso y tomamos lo que es verdad. Pero ahí está. Incluso en nuestro espíritu también está esa verdad. Pero como nosotros no tenemos conocimiento de las grabaciones anteriores, de todas las vidas que venimos haciendo, digamos, o reencarnando, no tenemos acceso a esas grabaciones, entonces no podemos guiarnos desde ahí, desde el espíritu. El espíritu lo único que obtenemos es la corrección de nuestro ser, diciéndonos por ahí no es o por ahí sí es, nada más. Pero no tenemos acceso a la información. Pero esa información, a partir de que uno gana, digamos, un nivel de conciencia un poquito más amplio, en base a todo lo que uno va investigando y cruzando, porque esto no se trata, a ver, nosotros no aprendemos algo porque lo leamos en un libro o porque veamos un video. Esa no es la forma de aprender. La forma de aprender es ver la mayor cantidad de información, real o irreal, y la mayor cantidad de información en cuanto a videos, en cuanto a libros, lecturas, en cuanto a todo lo que podamos hacer y que tengamos a la mano. Una vez que tenemos todo eso investigado, buscamos la confluencia, buscamos el enlazamiento de toda esa información para un solo punto. O sea, si yo quiero conocer la verdad de X tema, la verdad del Cristo, la verdad de la creación, la verdad de la que sea, yo voy a confluir todo lo que logré indagar respecto al tema y voy a buscar un punto entre todo eso de confluencia. Cuando yo enlazando encuentre un punto de confluencia entre varios o muchos textos, videos y todo lo que haya podido recopilar, ahí me hago una pregunta. ¿A quién le hago la pregunta? No a mi mente. Le hago la pregunta a mi corazón. Yo siento que esto que confluye de muchas informaciones, de diferentes tiempos incluso, ¿es verdad? Bueno, si yo concluyo eso, entonces hago mi verdad. O sea, la tomo para mí y es mía. Ya no es de más nadie, ya no es de los libros que leí, ya no es de la información de donde la tomé, ya es mía, porque yo le apliqué a eso el tema de la intuición. Y cuando la intuición uno sabe, porque cada uno sabe si le sirve bien a lo largo de su vida, le sirvió bien o le sirvió mal, sabe si la puede escuchar o todavía no la puede escuchar. Entonces, ese es un proceso complejo y que hay que entablarlo o aplicarlo en cada uno. Entonces, nadie le puede decir al otro si está escuchando bien a su corazón o no lo está escuchando bien. Eso es un trabajo interno de cada quien, individual, que no lo puede hacer nadie por nadie. Y con respecto a los hijos, todos pasamos por lo mismo, obviamente. Todos queremos imponerle o implantarle nuestra verdad, la que hemos conseguido, porque vemos que nos sirvió de alguna manera a esa persona.
Pero esa persona, lo único que estamos haciendo nosotros, porque estamos violando su albedrío, es generándonos a nosotros mismos una causa y efecto negativa. ¿Por qué? Porque a través de querer imponer algo a otro, estamos generando esa causa y efecto. Y esa causa y ese efecto, ¿cuál va a ser? El más común es el que decía William, de que nuestros hijos nos den vuelta la cara o se alejen de nosotros, o no quieran compartir nada con nosotros. Ahora, cuando nosotros tenemos oportunidad de guiar y de entregar una información, como yo siempre digo, dejarla flotando en el aire, no tratar de imponerla a nadie, como cada uno tiene conciencia y tiene oídos, va por resonancia, va a escuchar esa información y le va a quedar picando dentro de su cerebro. Entonces, cuando vea que esa información de alguna manera, si es algo que va a suceder o va a venir de acuerdo a nuestras investigaciones, esa persona ve que se hace real, que se hace realidad, le va a picar el bichito de investigar por sí mismo qué es lo que dijo tal o cual persona y por qué sabía esa persona de estas cosas, del funcionamiento de un poco del espíritu humano y del funcionamiento también de las cosas por venir, porque uno va adquiriendo, digamos, ese conocimiento también del enlazamiento. Va adquiriendo un conocimiento que le permite acercarse a los acontecimientos futuros. Si no conocerlos todos, pero acercarse por lo menos. Entonces, a otra persona que ve en el ejemplo, como dijo William, ve en el ejemplo ese tipo de cosas, va a empezar a escuchar. Pero va a empezar a escuchar por ellos mismos y va a empezar a indagar por ellos mismos. Entonces, nosotros no estamos violando nada ahí. No estamos violando su albedrío y no nos estamos generando causas y efectos negativas a nosotros mismos. Y esa otra persona empieza su camino de búsqueda y ese camino de búsqueda puede ser que se alíe con el de nosotros, puede ser totalmente, por su causa y efecto, un contrario también. Pero es como dijo William, es un proceso individual. Entonces, si ese hijo se va por un camino contrario y tiene que sufrir, y nosotros sabemos que va a sufrir, bueno, es lo que le toca vivir por causa y efecto, tiene que sufrir. Y nosotros no podemos hacer nada para detenerlo. Es más, si queremos hacer algo, no solamente va a sufrir él, porque de todas maneras va a sufrir, sino que vamos a sufrir nosotros también. ¿Por qué? Porque nos estamos generando nosotros una causa y efecto a nosotros mismos por tratar de inculcar algo a otro espíritu donde nosotros no tenemos incidencia alguna. Entonces, una vez que se comprende eso, no es que los dejemos abandonados a nuestros hijos. Siempre la puerta está abierta y siempre van a tener, digamos, un apoyo de sus padres, pero no metiéndose. O sea, uno les puede decir, mirá, si haces esto te puede pasar cualquier cosa. De ahí vos sos dueño de hacerlo. Y la persona esa va a tomar como espíritu individual que es su propio camino. Y pasa que muchas veces queremos avisarle de cosas y lo mismo es como un dicho que dice, el que se quema con leche ve la vaca y llora. Es así de simple. Hay que pasar por la experiencia. Entonces, ninguno podemos evitar que ese otro espíritu pase por la experiencia. Y como yo lo marqué alguna vez, hay que entender que ese espíritu tiene la misma cantidad de tiempo que tenemos nosotros en el proceso que estamos viviendo. Nada más que algunos están en un envase de menos años. Pero eso no quiere decir que no tenga la misma cantidad de tiempo. Todos tienen la misma cantidad de tiempo. Ahora, el desarrollo espiritual de cada uno, caminando por ese mismo camino que podemos estar caminando, es el mismo. Algunos en ese camino van un poquito más atrás, otros van un poquito más adelante, y nosotros vamos en medio, pongámosle.
Entonces, estamos yendo todos para el mismo lado, eso es lo importante, que veamos que no vamos en camino, por el mismo camino, pero en direcciones opuestas. Si vamos todos para el mismo lado, hay que respetar los que vienen caminando más atrás y los que van caminando más adelante. Los que van caminando más adelante nos van a respetar a nosotros los del medio. Y los del medio tenemos que respetar a los que van caminando más atrás. Eso es lo que se debe entender. Cuando se entiende eso, se consigue paz interior y se consigue también una forma de actuar, pensar y sentir diferente a la que utilizamos cuando queríamos imponernos sobre otro espíritu. Adelante, Lili.